Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos. Eso dijo Donald Trump el sábado por la mañana, amenazando con destruir toda la economía canadiense por un acuerdo comercial que había elogiado apenas una semana antes. No se trata de un cambio de política estratégica, sino de puro pánico. Porque Mark Carney hizo exactamente lo que Trump dice querer. Negoció un acuerdo comercial bilateral que beneficia a los agricultores y empresas canadienses, y Trump se dio cuenta de que eso hace que Canadá sea menos dependiente de los mercados estadounidenses. El cambio es extraordinario. El 16 de enero, cuando Carney anunció el acuerdo con China tras reunirse con el presidente Xi Jinping en Pekín, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que era algo positivo. Eso es lo que debería estar haciendo. Es bueno que firme un acuerdo comercial. Si pueden llegar a un acuerdo con China, deberían hacerlo. 8 días después, tras un discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos que recibió una ovación de pie y elogios internacionales, Trump cambió completamente de postura. Ahora, el mismo acuerdo demuestra de repente que Canadá quiere convertirse en un puerto de descarga para los productos chinos que inundan Estados Unidos. Ahora China se comerá a Canadá y destruirá sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general. ¿Qué cambió en 8 días? Carney se presentó en el escenario mundial en Davos y le dijo a la élite global reunida que el orden internacional liderado por Estados Unidos ha terminado. Que las potencias intermedias como Canadá deben construir una autonomía estratégica porque las grandes potencias están utilizando los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No nombró a Trump directamente. No lo necesitaba. Todos en esa sala sabían exactamente de quién estaba hablando. Y Trump, quien habló al día siguiente en Davos, respondió con exactamente el tipo de retórica contra la que Carney ya había advertido. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Canadá recibe lo que quiere. Canadá debería estar agradecido. Recuerda eso, Mark, antes de hacer tus declaraciones. Hoy les mostramos cómo un acuerdo comercial que Trump apoyó inicialmente se convirtió en una amenaza arancelaria total en el momento en que Carney dejó de fingir subordinación. Como el pánico de Trump revela exactamente lo que más teme, la independencia económica de Canadá. Y como el acuerdo con China, que se suponía que era una estrategia diplomática inteligente, se convirtió en un arma en el instante en que Carney se negó a ceder. Pero antes de profundizar en esta historia, si aprecian análisis profundos como este, denle a me gusta y suscríbanse para mantenerse informados sobre las historias que realmente importan. Seamos claros sobre lo que Carney realmente negoció en Pekín. No se trataba de que Canadá se convirtiera en un estado satélite de China. Se trataba de un acuerdo comercial específico que abordaba problemas específicos que habían estado perjudicando a los agricultores canadienses durante más de un año. En 2024, el gobierno de Trudeau impuso aranceles totales a los vehículos eléctricos chinos, siguiendo la línea de Estados Unidos y la Unión Europea. Canadá seguía el liderazgo estadounidense en la política hacia China, siendo un buen aliado y coordinándose con Washington en materia de restricciones comerciales. China tomó represalias en marzo de 2025 con aranceles del 100% sobre el aceite de canola canadiense, los guisantes y otros productos agrícolas. Aranceles del 25% sobre la carne de cerdo y los mariscos, incluida la langosta. Luego, en agosto, añadieron aranceles combinados de casi el 76% sobre la semilla de canola. La investigación antidumping debía concluir en marzo de 2026, lo que potencialmente haría que los aranceles fueran permanentes. Los agricultores canadienses estaban siendo destruidos. Solo Saskatchewan produce más de la mitad de la canola de Canadá. China había sido un mercado de $4,000 millones para la semilla de canola. Sin compradores chinos, las exportaciones totales de canola se redujeron en más de 2 millones de toneladas.
Las exportaciones de carne de cerdo se desplomaron. Los pescadores de langosta y cangrejo en la costa atlántica de Canadá vieron desaparecer sus mercados. Carney fue a Pekín y negoció una solución. Canadá permitirá la entrada al mercado de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos anualmente con un arancel del 6,1%, inferior al 100%. Esa cifra es aproximadamente la que China ya exportaba a Canadá en 2023 antes de la entrada en vigor de los aranceles, menos del 3% del mercado automotor nacional canadiense. A cambio, China reduce los aranceles sobre las semillas de canola a aproximadamente el 15% para el 1 de marzo. La harina de canola, las langostas, los cangrejos y los guisantes ya no enfrentan aranceles antidiscriminatorios desde marzo hasta al menos finales de 2026. Se desbloquearon casi $3.000 millones en pedidos de exportación para los productores canadienses. Esto es diplomacia comercial básica. Canadá tenía aranceles que perjudicaban a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. China tenía aranceles que perjudicaban a los agricultores canadienses. Ambas partes negociaron un acuerdo que aborda las preocupaciones de sus respectivas industrias. Carney lo calificó de enorme progreso. El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, quien viajó a Pekín con Carney, lo calificó de muy buenas noticias para Canadá y Saskatchewan. ¿Cuál fue la reacción inicial de Trump? Eso es lo que debería estar haciendo. Es bueno que firme un acuerdo comercial. Luego, Carney fue a Davos. El 20 de enero, Carney pronunció un discurso en el Foro Económico Mundial que se estudiará durante años como el momento en que Canadá rompió públicamente con la hegemonía estadounidense. El discurso se tituló Principios y Pragmatismo, el camino de Canadá. En esencia, fue una declaración de que el orden internacional basado en normas ha terminado y que las potencias intermedias deben trazar su propio rumbo. Carney comenzó contundente: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Durante las últimas 2 décadas, las crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas expusieron los riesgos de una integración global extrema. Pero recientemente, las grandes potencias comenzaron a usar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No mencionó a Estados Unidos. No mencionó a Donald Trump. Pero cuando uno está en Davos hablando de grandes potencias que utilizan aranceles como arma mientras Trump amenaza literalmente con imponer aranceles a los aliados de la OTAN a menos que apoyen sus planes de anexión de Groenlandia, el público sabe exactamente a qué se refiere. Carney advirtió que las instituciones multilaterales de las que dependen las potencias intermedias, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas y las conferencias internacionales sobre el clima, están amenazadas. Los países están concluyendo que deben desarrollar autonomía estratégica en materia de energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. Luego vino la frase que resonó a nivel mundial: las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Expuso la respuesta de Canadá: fortalecerse a nivel nacional. Comprometerse amplia y estratégicamente con los ojos abiertos. Aceptar el mundo como es, sin esperar el mundo que Canadá desea. Priorizar las relaciones basadas en valores compartidos, siendo pragmáticos con los intereses divergentes. Ya no confiar solo en la fuerza de los valores, sino también en el valor de la fuerza. El discurso recibió una ovación de pie, algo inusual para el Foro Económico Mundial. Los líderes mundiales lo elogiaron. El presidente francés, Emmanuel Macron, se hizo eco de temas similares sobre la necesidad de que Europa se independice de la coerción económica estadounidense. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló sobre la construcción de una nueva Europa independiente. Trump, quien habló al día siguiente, estaba visiblemente enojado. Canadá debería estarnos agradecido.
Canadá recibe muchas ventajas de Estados Unidos, no especificó qué obsequios. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, antes de hacer declaraciones. Carney respondió con calma pero firmeza: Canadá y Estados Unidos han forjado una alianza extraordinaria en economía, seguridad y un rico intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestra propia casa. Este es nuestro país. Este es nuestro futuro. La decisión es nuestra. Fue entonces cuando la postura de Trump respecto al acuerdo con China cambió por completo. El 16 de enero, Trump elogió el acuerdo de Carney con China. Para el 24 de enero, tras los discursos de Davos y la negativa de Carney a actuar como subordinado, Trump amenazaba con la aniquilación económica. La amenaza llegó a través de Truth Social el sábado por la mañana. Trump llamó a Carney gobernador Carney en lugar de primer ministro. El mismo apodo burlón que usó para Justin Trudeau cuando sugirió que Canadá se convirtiera en el estado número 51. Dijo que Carney estaba muy equivocado al pensar que Canadá podría convertirse en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos. China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y estilo de vida en general. Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos. Esto es extraordinario por varias razones. En primer lugar, Canadá ya llegó a un acuerdo con China. Está hecho, anunciado y entra en vigor a partir del 1 de marzo. Trump lo elogió hace una semana. Ahora amenaza con sanciones retroactivas por algo que anteriormente apoyó. En segundo lugar, el acuerdo no tiene nada que ver con la inundación de productos chinos a Estados Unidos. Los 49.000 vehículos eléctricos permitidos en Canadá con aranceles reducidos son para el mercado canadiense. No se están reexportando a Estados Unidos. Canadá no se está convirtiendo en un centro de transbordo. Toda la premisa de la amenaza de Trump es absurda. En tercer lugar, la imposición de aranceles del 100% a todos los productos canadienses supone una catástrofe económica para ambos países. Canadá exportó $352.000 millones en productos a Estados Unidos en 2024. Las empresas estadounidenses importaron esos productos porque los necesitaban: madera para la construcción, aluminio y acero para la manufactura, petróleo y gas natural para la energía, piezas de automóviles para la producción de vehículos. Duplicar el precio de la noche a la mañana devastaría a las industrias y a los consumidores estadounidenses. En cuarto lugar, violaría el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo comercial que el propio Trump negoció y firmó. Firmado. El acuerdo previene específicamente este tipo de imposición arbitraria de aranceles. Trump estaría rompiendo su propio logro emblemático de su primer mandato. Pero nada de eso importa, porque la amenaza no se trata en realidad de los productos chinos ni de su política comercial. Se trata de que Carney se niegue a subordinarse. Se trata de que Canadá construya relaciones que reduzcan su dependencia de los mercados estadounidenses. Se trata de una potencia intermedia que demuestre que la influencia estadounidense no es absoluta. El pánico de Trump revela exactamente a qué le teme. Durante décadas, Canadá canalizó la mayor parte de su comercio a través de Estados Unidos, porque no existían alternativas o no eran económicamente viables. El 75% de las exportaciones canadienses se destinan a Estados Unidos. Las empresas canadienses planifican en función de la demanda estadounidense. Las cadenas de suministro canadienses se integran con la producción estadounidense. Esa dependencia le dio a Washington una enorme influencia. Si se amenazaba con aranceles, los gobiernos canadienses se apresurarían a negociar. Si se exigían cambios en las políticas, Canadá los consideraría seriamente,
ya que el acceso a los mercados estadounidenses era fundamental. Carney está desmantelando sistemáticamente esa influencia. El acuerdo con China es solo una pieza. También ha negociado nuevas alianzas con Qatar para el gas natural licuado. Está fortaleciendo los lazos con la Unión Europea en el comercio de minerales críticos. Está explorando relaciones más profundas con India tras años de tensión diplomática bajo el gobierno de Trudeau. Está construyendo el ferrocarril Churchill Port and Hudson Bay para transportar recursos canadienses a Europa sin afectar la infraestructura estadounidense. Cada alianza que diversifica el comercio canadiense es una influencia que Trump pierde. Cada mercado alternativo que desarrollan las empresas canadienses es una presión que Washington no puede aplicar. Toda cadena de suministro que eluda el territorio estadounidense representa una independencia económica que Trump no puede tolerar. El discurso de Davos lo dejó claro. Carney no se refería solo a China o Europa. Anunciaba una estrategia integral de autonomía estratégica, fortalecerse a nivel nacional, diversificar las alianzas a nivel mundial, reducir la vulnerabilidad a la coerción de cualquier potencia, incluyendo, y especialmente, a Estados Unidos. Inicialmente, Trump elogió el acuerdo con China porque creía que se trataba simplemente de una negociación bilateral, dos países resolviendo problemas comerciales, nada del otro mundo. Luego, Carney, en Davos, explicó que formaba parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos. De repente, el mismo acuerdo se convirtió en una amenaza existencial. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, criticó la reducción de los aranceles para los vehículos eléctricos, advirtiendo que podría perjudicar al sector automovilístico canadiense, concentrado en su provincia. Calificó a los vehículos eléctricos chinos de coches espía y afirmó que el acuerdo irritaría a los estadounidenses. Tenía razón en lo último, pero no por las razones que creía. A Trump no le entusiasman los vehículos eléctricos chinos. Está furioso porque Canadá negoció con China de forma independiente, demostró que los intereses canadienses no se alinean automáticamente con las demandas estadounidenses y demostró a otras potencias intermedias que existen alternativas al dominio económico estadounidense. Trump también revocó la invitación de Canadá a su Junta de la Paz el mismo día que amenazó con aranceles. La Junta cuesta $1.000 millones para unirse y supuestamente supervisa los procesos de paz. Carney había expresado un interés cauteloso. Después del discurso de Davos, Trump retiró la invitación, no por políticas, sino por un discurso que no le gustó. Este es el patrón de Trump. La lealtad es la única moneda. Discrepa públicamente y estás fuera. La retirada de la invitación pretendía ser un castigo. En cambio, demostró que todo lo que Carney dijo en Davos era correcto, la amenaza de Trump probablemente sea inaplicable. Los aranceles del 100% sobre todos los productos canadienses requerirían la aprobación del Congreso para su implementación permanente. Devastaría las industrias estadounidenses. Violaría el acuerdo TMAC que Canadá y México podrían impugnar mediante resolución de disputas. Uniría a los grupos de presión empresariales estadounidenses, los gobiernos provinciales canadienses y las organizaciones comerciales internacionales contra Washington. Pero la amenaza en sí misma causa daños. Las empresas canadienses que planean invertir deben considerar ahora si el acceso al mercado estadounidense es confiable. Las empresas que buscan expandir su producción en Canadá deben considerar el riesgo de que Trump duplique arbitrariamente sus costos de exportación. La incertidumbre por sí sola desalienta la actividad económica. La respuesta de Carney probablemente será mesurada. Canadá no tomará represalias de inmediato. Ottawa continuará implementando el acuerdo con China porque los beneficios para los agricultores canadienses son reales e inmediatos. Carney seguirá construyendo alianzas alternativas porque reducir la dependencia de los mercados estadounidenses es ahora obviamente necesario, no solo una cuestión estratégica. Otras potencias intermedias observan de cerca.
Si Canadá puede negociar con China a pesar de las objeciones estadounidenses, si Carney puede pronunciar discursos criticando la coerción de las grandes potencias sin enfrentarse a una aniquilación económica real, si la autonomía estratégica es alcanzable en lugar de teórica, entonces otros países podrían seguir su ejemplo. Eso es lo que más teme Trump. No las importaciones canadienses de vehículos eléctricos. No que China utilice a Canadá como puerto de descarga. La posibilidad de que el dominio económico estadounidense sea opcional. Que las potencias intermedias puedan trazar sus propios rumbos, que las amenazas y la coerción acaben siendo contraproducentes si se llevan demasiado lejos. Trump pensó que exigir subordinación obligaría a la obediencia. En cambio, está desencadenando exactamente el tipo de autonomía estratégica que Carney describió en Davos. Cada amenaza hace que las alternativas sean más atractivas. Cada insulto hace que la independencia sea más atractiva. Cada anuncio arancelario arbitrario demuestra que la fiabilidad estadounidense ha desaparecido. Volvamos al absurdo central. El 16 de enero, Trump dijo que la firma de un acuerdo comercial con China por parte de Carney era algo positivo. Para el 24 de enero, el mismo acuerdo garantizaba aranceles del 100% sobre todos los productos canadienses. Nada en el acuerdo cambió. Los términos anunciados por Carney en Pekín son los que se están implementando. 49.000 vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos. Alivio arancelario chino para la canola, la langosta, el cangrejo y los guisantes, beneficios para la agricultura canadiense, costos para el sector automotriz canadiense y un resultado positivo para la economía canadiense en general. Lo que cambió fue la disposición de Carney a explicar públicamente la importancia del acuerdo, no solo como comercio bilateral, sino como parte de la construcción de las alianzas y la autonomía estratégica de Canadá necesarias para resistir la coerción económica de las grandes potencias que utilizan la integración como subordinación. Trump elogió el acuerdo cuando pensó que Canadá estaba actuando de forma transaccional. ¿Negociar con quien ofrezca las mejores condiciones? Bien, siempre y cuando Canadá siga cediendo ante el liderazgo estadounidense. En cuanto Carney dejó claro que el acuerdo representaba la independencia canadiense y no una simple negociación táctica, Trump entró en pánico. La amenaza del 100% de los aranceles es que Trump admita que Carney tiene razón. Si la influencia estadounidense dependía de la dependencia canadiense y Canadá está reduciendo activamente esa dependencia, entonces la única respuesta de Trump es la escalada. Amenazar con una ruptura económica total, con la esperanza de que la sola amenaza obligue a Canadá a someterse, pero Carney ya abordó este tema en Davos. Las potencias intermedias deben desarrollar la capacidad de resistir la presión. La soberanía, que antes se basaba en normas, se anclará cada vez más en la capacidad de resistir la coerción. La cuestión no es si adaptarse a la rivalidad entre grandes potencias, sino si las potencias intermedias construyen muros más altos o crean una cooperación genuina entre ellas. Canadá está optando por la cooperación. Con China en agricultura y vehículos eléctricos. Con Europa en minerales y energía críticos. Con Qatar en GNL. Con Dinamarca en seguridad en el Ártico. Con otras potencias intermedias que reconocen que la fiabilidad estadounidense bajo el mandato de Trump ha desaparecido y que deben construirse alternativas. Toda alianza hace que las amenazas de Trump sean menos efectivas. Todo mercado alternativo reduce la influencia estadounidense. Toda demostración de que Canadá puede prosperar sin el permiso estadounidense socava la subordinación que exige Trump. El acuerdo con China siempre iba a beneficiar a los agricultores canadienses. Por eso Trump lo elogió inicialmente. Pero después de Davos, después de que el discurso de Carney dejara claro que se trataba de autonomía estratégica y no solo de comercio, el acuerdo se convirtió en evidencia de que Canadá está eludiendo el control estadounidense. Y Trump, ante una potencia intermedia que se negaba a seguir en el menú,
amenazó con quemar toda la relación antes que aceptar que la influencia tiene límites y que la coerción eventualmente fracasa. Eso no es fuerza, es pánico, y la amenaza de aranceles del 100% demuestra que todo lo que Carney dijo en Davos era totalmente cierto.